¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores marcado ya dentro de estas restricciones que el propio Alberto Fernández manifestó el pasado miércoles, que se pusieron en vigencia a partir del viernes pasado. Yo digo, siempre le manifiesto que este programa está grabado, ¿no? Y se grabó el día jueves, así que hay cosas que probablemente hayan surgido entre el día jueves y el domingo que lamentablemente las veremos en la próxima semana. Lo cierto es que el anuncio del presidente, entre otras cosas, tiene que ver con la suspensión en todo el país de los viajes grupales de egresados, egresadas de estudio y de grupos en las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario. Es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Y acá este es un punto que tiene que ver con las reacciones de los distintos, como bien manifiestan los distintos gobernadores, pero en lo que tiene que ver con nosotros, con el discurso que a las próximas horas de hablar Alberto Fernández hizo el propio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, el hombre encargado de la ciudad de Buenos Aires, manifestó que no estaba de acuerdo en un todo con las medidas que anunció el propio presidente, pero que las iba a cumplir. Quizás un dato paradójico tiene que ver con la restricción horaria, que el propio Larreta subió una hora más de lo que propuso el presidente. O sea, los cierres de los lugares gastronómicos se harán después de las 12 de la noche. Hay un dato, en un ratito vamos a hablar con Álvaro Escalante, que es el secretario general de los gastronómicos de la zona de San Martín, de la zona norte, y le vamos a preguntar, porque es uno de los sectores más perjudicados y que viene siéndolo desde el comienzo de la pandemia, y en este caso puntualmente con estas 3 semanas que en principio durarían estas restricciones anunciadas por el gobierno. Por lo pronto, también otro de los actores principales que compete al menos con nuestro programa tiene que ver con el anuncio del propio Axel Kicillof, también, que manifiesta que hay varios municipios, creo que alrededor de 40, que van a entrar en la fase 3, creo, ¿no? La fase 3, que es de restricción horaria de 23 horas a 6 de la mañana, pero también los comercios cerrarán alrededor de las 8 de la noche, ¿no es cierto? 20 horas. Y manifiesto esto porque hay una cantidad de municipios, alrededor de 40, que son los que tenemos comprendido nosotros, todo alrededor del AMBA, el primer cordón y el segundo del conurbano, porque están incluidos San Martín, 3 de Febrero, Ituzaingó, Morón, Vicente López. Todos esos municipios entran dentro de esta fase que les manifestaba, y quizás contraponiéndose con esas medidas de Capital Federal. Un dato que surgía a partir de esto tiene que ver con esa restricción horaria en Capital Federal, que terminaría recién a las 12 de la noche. Pero el tema es que los empleados de los restaurantes no son personal esencial. Entonces, ¿cómo van a hacer para volver a sus casas? Este datito es ni más ni menos para que uno tenga en cuenta que hay mucha confusión en torno a las medidas y a la no coordinación de las distintas áreas, ya sea nacional, provincial, de ciudad y de todos lados. Esto, sumado a quizás gran parte de la sociedad, de la gente que por ahí no se cuida, ya vemos que los resultados son, si se quiere, malos, porque aumentan de manera considerable los contagios. En el programa del día de hoy también tendremos algunas cuestiones que tienen que ver con esta situación problemática en todo aspecto, ¿no? Porque en La Matanza, agentes de salud junto con municipales hicieron una multitudinaria marcha en reclamos de sus sueldos salariales, perdón, de sus sueldos
de la temática salarial, de la precariedad laboral en la que están trabajando, y muy interesante lo que manifiestan, ¿no? Porque son agentes de salud, porque son municipales, porque, como decíamos hace programas anteriores, la pobreza ha crecido de manera considerable, con un 42% que ronda, y esto también perjudica a toda esa sector, a esa franja de trabajadores. También desde Madrid nos va a acompañar el doctor Listardi, que es Alfredo Listardi, que gracias a Amelia Franchi podemos hablar y que nos cuente cómo es la situación en ese país, ¿no? En España y particularmente en Madrid. Y por último también la presencia de Gabriel Posuto, un hombre de Cambiemos, más precisamente de Ituzaingó, concejal de ese distrito, que viene a contarnos cuál es su mirada en torno a esta situación que tiene que ver con un momento crítico no solo del país, sino del mundo. Pero lo dicho, vamos a empezar con la matanza, vamos a empezar con esa marcha multitudinaria de agentes de salud y de gente del municipio, en donde hay fuertes críticas no solo hacia el municipio, sino también hacia la dirigencia sindical que, está representándolos, pero no en este caso porque no fue parte ni de la marcha, y las críticas fueron muy fuertes hacia los responsables de proteger a los trabajadores en el ámbito municipal de La Matanza. Vemos las notas y damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy. En La Matanza, el distrito más poblado y más importante de la provincia de Buenos Aires, y quizás el municipio más importante del país, tengamos la salud que tenemos. Con sueldos de miseria, con condiciones indignas de trabajo, con compañeros municipales que aún esperan pasar a planta permanente, con una carrera municipal que está paralizada y con actores principales en uno y en otro lado de Almafuerte que no escuchan. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Nosotros escuchamos hace unos cuantos días decir que esto estaba organizado por la oposición. Y yo me pregunto, ¿cobran los trabajadores municipales un sueldo digno? ¿Tienen condiciones de trabajo dignas? ¿Hay compañeros contratados hace muchísimos años que no pasan a planta permanente? Y estamos conmovidos los profesionales por esta medida de lucha que nos va a alcanzar a todos o a ninguno, porque la lucha se logra entre todos y en la calle, y reclamando por el consenso que tenemos de la recomposición salarial, la paritaria digna, la ley, la 14656, que no se cumple. El compañero habló de la carrera municipal y yo hablo de la carrera profesional, que nos han cercenado la carrera desde hace muchos años y muy profundamente en los últimos concursos. Nosotros somos esenciales de palabra. Tenemos una secretaría sorda, ciega y muda a los reclamos de los trabajadores profesionales de La Matanza. Mi nombre es Romina Oviedo, yo soy delegada, represento un grupo de delegados también junto con el compañero Delegados en Lucha, y hoy estamos acá reunidos en esta movilización por el tema de, bueno, son muchos los problemas que tenemos, pero el más importante y el más urgente es el tema del sueldo hoy. Recién hiciste un discurso bastante conmovedor, digamos, porque hablaste de lo que no se venía hablando, digamos, de la situación tanto del municipio y del sindicato, digamos, están entre dos frentes y evidentemente los perjudicados son ustedes. Sí, en realidad no estamos entre dos frentes, nosotros somos uno y el sindicato y el municipio son otro. Esto es histórico acá. La compañera, como bien dice, este es un grupo de delegados, y hablo en general, no solo de Delegados en Lucha, que es parte del grupo que estamos nosotros, sino en general, es un grupo de delegados sumamente orgánico que tiene el sindicato. Lejos de valorarlo, hace lo imposible para manipularlo, apoyándose en que son orgánicos
y que no le van a dar vuelta el guante así nomás. Pero en realidad, históricamente, el sindicato en Matanza formó un frente con el municipio. En su momento era Esluga del secretario general, que era secretario general y tuvo 2 mandatos como diputado nacional. O sea que, por un lado, levantaba la mano para ponerle un techo a las paritarias en el 20% en aquel entonces, y después tenía que defender nuestras paritarias libres al frente del sindicato. Incompatible política y legalmente. La dificultad que tenemos, como dice la compañera, es salarial, y nosotros nos animamos a convocar a los vecinos y a los pacientes, en el caso de salud, porque el problema de lo salarial no atañe a que nosotros estemos un poco mejor. Atañe a que es imposible convocar a un profesional médico, ella es contadora, a un contador y proponerle 30.000 pesos de sueldo. Es imposible pensar, yo trabajo en una sala, en la sala doctor Chino Néstor Oliveri, este era el director nuestro, en un asentamiento que se llama María Elena, que es un barrio difícil, que quiere mucho a la sala porque la construyó, pero que eso los compañeros lo conocen y lo aprenden después de años de quedarse. Y es muy difícil que se quede un compañero en esas condiciones. Si además de eso le ofreces un sueldo de hambre, es imposible. Están perjudicados, digamos, por una situación salarial que evidentemente no la resuelve ni el municipio, ni la provincia, y mucho menos la nación, en definitiva. No, mirá, yo soy psicólogo social, trabajo en la sala hace 21 años y coordino la sala. Es oídos totalmente sordos por parte de la Secretaría de Salud. Gabriela Álvarez se llama la Secretaría de Salud. Es totalmente oídos sordos a todos nuestros reclamos. Y no tengo el número preciso, pero rondan los 25 médicos y profesionales no médicos que renunciaron, de los cuales la mayoría fueron por malos tratos hechos. Porque en la pandemia, donde nos tenían que cuidar, lo que hicieron fue exigirnos más, porque venimos siendo muchos menos de lo necesario desde hace años. Ahora la pandemia esto lo puso blanco sobre negro. Entre las cosas que puso blanco sobre negro fue esto, que la política que se está dando a nivel sanitario, el municipio es de vaciamiento. Hay salas que la van dejando con un médico y un enfermero, un obstétrico y un enfermero, van al cierre y se cierran. Y esas salas pueden ser la única alternativa de salud relativamente inmediata que tiene un barrio. Matanza tiene 2.200.000 personas. Un barrio cualquiera tiene 15 a 20.000 habitantes. Acá moverse en las barriadas, en González Catán, en lo profundo de la Ferrer, 20 de junio, Virrey del Pino, es muy difícil. Tomar un colectivo y en pandemia es esperar 1 hora y media. Vos tenés que trasladarte con un hijo para buscar una pediatría, la tenías a 10 cuadras de tu casa, y porque estos cretinos se dieron esta política de vaciamiento, porque lo que le dicen a mi compañero odontólogo es que su cesación de contrato, que es mentira, no hay una cesación de contrato, hay un despido, se da en el plano de achicar costos. Entonces nosotros somos un gasto. Cuando a la población, el intendente, le cuenta más o menos que vivimos en Noruega y que nosotros estamos todos vacunados, cosa que es mentira y que el Niños en diferentes audiencias lo demostró, rondábamos menos de la mitad de todos los trabajadores de la salud vacunados y no hay una política hecha al respecto, clara y concreta. La mayoría de nosotros nos fuimos vacunando por cuenta nuestra y presionando en algunos lugares para que vacunen. Entonces, la política sanitaria y la política del intendente con respecto a la salud es una política de descuido. Le han prohibido a los compañeros que tenían síntomas de COVID que dijesen que estaban con síntomas. Hay salas donde se enfermaron y tuvieron posteriormente problemas por haber dicho que tenían COVID. Es decir, hay un discurso para lo mediático y para afuera, y hay hechos concretos que parece que a semejante monstruo como es la matanza, nadie baja a corroborar lo que ocurre. Mucha presencia de mujeres en la movilización de hoy, digamos, ese es un dato. Y también, digamos, cómo continúa esta lucha, digamos, que vemos, hay un variopinto también de las distintas agrupaciones que hoy han convocado, ¿no? Bueno, en sí el plantel municipal son más mujeres que hombres. Y la verdad va creciendo, esto va creciendo en todos lados, el tema de que somos más mujeres. La lucha va a continuar, por eso decíamos recién, vamos a continuar reuniéndonos con los opositores, o sea, toda la oposición, nosotros también somos oposición porque realmente estamos opuestos a todo lo que es la administración, tanto del sindicato como de la parte política.
Y bueno, y veremos cómo se continuará, pero la idea es seguir haciendo asambleas, seguir haciendo movilizaciones, o sea, estar visibles en todos lados donde podamos estar para que la gente se entere, el vecino, el contribuyente, de lo que nos está pasando. Bueno, y lo que veíamos ahí es un conflicto que se viene llevando hace tiempo ahí en La Matanza y que tuvo su corolario en el día miércoles de la semana que acaba de transcurrir. Lo cierto es que el reclamo es justo, increpan tanto a la gente que está encargada de salud dentro del municipio, como así también al mismo sindicato que no los representa para nada, según las propias palabras de los que estaban ahí. Muchas mujeres, mucha gente vinculada a la salud, esas son las contradicciones que existen dentro de lo que tiene que ver con el gobierno, tanto nacional, provincial y en algunos municipios inclusive, como el que les mostramos en el caso de La Matanza. En este caso, como estamos hablando de salud, me acompaña como siempre la doctora Amelia Franchi. Ya estoy medio confundido porque estamos medio complicados en el día de grabación del día de hoy, ¿no? Y nos acompaña, gracias a la doctora, otro doctor, pero está en otro lugar, está más precisamente en Madrid, para que nos cuente también cómo es la situación en ese país, porque mucho hablamos de lo que nos está sucediendo aquí, pero también queremos ver lo que está sucediendo en el primer mundo, si se quiere, y los que van más adelante, porque esos, por una cuestión lógica, vieron el aparecimiento del virus primero que nosotros, están más adelantados, no sé si es bueno, si es malo, pero es lo que está sucediendo. Doctora, preséntelo usted. Por lo menos tenemos una visión de lo que sucede en las olas. El doctor Antonio Nicitra es médico, es exdirector asociado de hospitales de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, es médico internista, oncólogo, hematólogo y actualmente vive hace mucho en Madrid, donde dirige un centro médico. Así que, Antonio, un gusto estar con vos, escucharte y que nos cuentes un poquito cómo está la situación en Madrid desde el punto de vista de la salud y aunque si querés un poquito de política. Bueno, nada, encantado de verlos y de verte a ti, Amelia, que hace mucho que no nos vemos por videoconferencia. Te felicito por tu trayectoria, además. Mira, aquí los problemas yo creo que son muy comunes a los que hay allá. Acá tenemos un gobierno central que es del Partido Socialista Obrero Español y tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid muy diferente a lo que sucede en Argentina, porque aquí ustedes saben que existe lo que se llaman las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene un presidente. No es como allí que hay gobernadores en las provincias. Da la casualidad que Madrid es una comunidad autónoma de una sola provincia, que es Madrid. Entonces la presidenta del Partido Popular y ahora mucho más tirada que antes a la ultraderecha, con lo cual el 4 de mayo concretó la llamada elecciones anticipadas porque dice que quiere ganar una mayoría absoluta. El tema concreto es que la sanidad va muy ligada aquí en Madrid a la política y el gobierno central y el gobierno de Madrid viven peleándose porque cuando uno dice A, el otro está esperando a ver lo que dice para decir B. Te lo resumo en pocas palabras. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha intentado favorecer más la salud sin descuidar, por supuesto, lo que pudiera lograr en mejorar la salud. Y sin descuidar me refiero a la parte económica. La Comunidad de Madrid, al revés, ha priorizado la parte económica y ha dejado en un segundo plano la salud. Resumiendo, la incidencia acumulada, que es lo que aquí se mide en la evolución de la pandemia a 14 días, es de, en España, 165 enfermos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en Madrid estamos llegando a los 300 y pico, con lo cual Madrid duplica la incidencia de toda España. Eso te da una idea de qué mal ha ido la situación en Madrid y cuánto mejor ha ido en otras provincias que manejan las cosas de una manera diferente. No obstante, la ciudad de Madrid
en los últimos 20 años es una ciudad en donde la mayoría de la gente es de derechas y es de esperar que vaya a ganar la señora Ayuso las elecciones de mayo, desgraciadamente. Aquí estamos pasando la cuarta ola, y es de esperar que en 15 días, después de la Semana Santa, esto esté disparado. A ver, doctor, varias preguntas. Usted hablaba de la cuarta ola, pero eso se lo va a preguntar la doctora enseguida. Pero a mí me interesa la parte política, que usted manifestaba y clarificaba demasiado. También está en la instancia de elecciones, por lo visto, y esta situación de las próximas elecciones ahí en España también hace confrontar a las distintas tendencias políticas, digamos, dejando de lado o no priorizando la temática de la pandemia en sí misma? Sí, evidentemente, y tomando la pandemia como un caballito de batalla para pelearse unos con otros. Mire, en este momento la Comunidad de Madrid estaba gobernada por el Partido Popular en coalición con Ciudadanos, que es un partido que surgió hace relativamente pocos años en Barcelona, pero que luego mostró un poco la hilacha de ser un partido liberal de derecha. De buenas a primeras, la señora Ayuso, sin avisar nada a sus socios de gobierno, declaró que llamaba a elecciones anticipadas antes de los 2 años de estar gobernando. Y las llamó para el día 4 de mayo, que es un día hábil aquí, es un día que se trabaja, sorprendiendo de esa forma a sus socios de gobierno. Es decir, que Ciudadanos, que es el socio de gobierno de la señora Ayuso, pues en este momento está desapareciendo completamente de la faz política de toda España. Esas son las peleas internas que hay en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Ahora bien, en la Comunidad de Madrid gobernaban ellos, los ciudadanos, el Partido Ciudadanos con el Partido Popular, apoyados también por Vox, que es el partido de ultraderecha lindando con el nazismo aquí en España. Y es de esperar que en las próximas elecciones la señora Ayuso no tenga mayoría absoluta y necesite de los votos de Vox para poder gobernar, ya que el partido de Ciudadanos no obtendrá ninguna representación en la ciudad de Madrid porque queda anulado completamente. Esa es la situación. Está marcada la tendencia, doctor, en cuanto la derecha es la que, al menos acá, los partidos más de derecha por ahí no están tan de acuerdo con las restricciones, y el partido que gobierna, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, manifiesta, digamos, que por el cuidado insiste claro, porque por el cuidado y la salud de la gente insiste con algún tipo de restricciones. También está así la situación si uno hiciera un paralelismo entre que Cambiemos es la derecha y Frente de Todos es más progresista. ¿Usted también ve esa misma situación ahí en España? Exactamente, parece sus palabras hablando de lo que sucede aquí en España. Exactamente igual. El partido gobernante lo que intenta hacer es compatibilizar la parte económica con la parte sanitaria, priorizando tal vez un poco a la parte sanitaria, evidentemente. Y entonces inmediatamente los partidos de derecha se le echan encima como lobos hambrientos, criticándolo y estando en contra de las restricciones. La gente, como también ya en este momento, después de 1 año y medio casi, está cansada de restricciones, de estar en casa, de no poder salir a bares, de no poder salir a restaurantes, de no poder viajar, pues está acercándose cada vez a los partidos de derecha más, ¿vale? ¿Por qué? Porque los partidos de derecha, y sobre todo los de ultraderecha, tienen la característica de decirle a cada grupo social lo que ese grupo social quiere escuchar. Por ejemplo, Vox es un partido de ultraderecha que defiende prácticamente, no voy a decir que el nazismo porque me jugaría mucho, pero defiende a Franco, defiende a todos los valores que impliquen el menosprecio de la mujer, defiende la eliminación de inmigrantes, la devolución de inmigrantes en frío, etcétera, etcétera. Pero eso no se lo va a decir a la gente de Vallecas, que es gente trabajadora. ¿Qué le dice a la gente trabajadora?
le dice, no tenemos que tener tantas restricciones, tenemos que salir, tenemos que tener libertad, no nos dan libertad. Y eso la gente lo compra, lo hace suyo y cada vez va teniendo más adeptos. Eso es lo que está pasando hoy en día. A mí me parece que nos estás contando un poco la historia nuestra, ¿no es cierto? Es así justamente. Aquí en este momento grave de situación donde ha duplicado la cantidad de casos, bueno, Ciudad ha tomado alguna, bueno, Ciudad vos sabrás, Antonio, que está por el PRO, y la provincia por Fernando, por el Frente de Todos. Vos fijate que las medidas han sido un poco distintas. ¿Sí? Justamente en Ciudad no quieren dejar la escuela y tienen la misma situación desde lo económico. Pero te quería preguntar, y realmente un gusto escucharte, saber lo que sucede, porque la salud con lo económico está muy ligado, y mi pregunta se refiere a ¿por qué me hablas de cuarta ola? Acá estamos diciendo si estamos en la segunda o en la tercera ola, y cuáles son los puntos principales por los cuales uno plantea que hay una segunda, una tercera, o en tu caso una cuarta ola. Bueno, eso se dio porque la incidencia fue bajando y bastante antes de Semana Santa habíamos llegado a 120 y de 120 enfermos por cada 100.000 habitantes, ahora estamos volviendo a subir y ya vamos por 165. En la ciudad de Madrid está por 325, con lo cual estamos hablando de una nueva subida. Entonces, estamos hablando de una nueva ola de casos que en plena bajada anterior vuelven a subir. Esto evidentemente se debe a la actitud de, por un lado, la población que ha hecho caso omiso a muchas recomendaciones, la gente se ha agarrado de lo que no se podía agarrar para poder salir a pasear. Una enfermera que trabaja conmigo, que sus hijos viven en Marbella con su padre, me decía que ella estuvo allá visitándolos para Semana Santa y que en la playa no cabía una persona más, que no usaban mascarilla, que nadie controlaba. Y cuando quiso volver a Madrid, el AVE en el cual volvía, el AVE es el tren rápido que hay de Málaga a Madrid, que tenía 35 vagones, estaban todos llenos y casi ella no pudo viajar. Con lo cual nos damos cuenta de que hay una, digamos, necesidad de la gente de salir, de pasear, de viajar, y no se dan cuenta de que esto está atentando contra todo esto que estamos intentando salvar, que es la salud. Realmente, Antonio, es la historia repetida de nuestro país. Lo vamos a tener en cuenta para poder saber qué puede pasar más adelante. Exactamente pasó lo mismo acá en Pascua. Es que España, mira, España y Argentina llevan un denominador común. Es decir, Argentina es heredera de España, ha cogido lo que España le dio, lo ha mejorado y lo ha ampliado. Y si es así, lo hemos potenciado, doctor. Antonio, realmente es un gusto escucharte, te agradezco enormemente que estés con nosotros y bueno, seguramente que te vamos a volver a llamar para que estés con nosotros. Claro, espero que no sea para que nos cuente la quinta o sexta ola, porque ya me puso en un aprieto acá y en un problema. Exacto. Así que bueno, así como les digo eso, también les comento algo. Aquí la gente de 80 años en adelante ha terminado las 2 dosis de vacunación. Y en las residencias no hay nuevos casos de pacientes COVID. Y en olas anteriores, el año pasado, la gente que llegaba a la UCI y era ingresada en la UCI y moría, era gente que tenía de 68, 69, 70 años a 85. Y ahora está siendo gente de 45 a 55, que muere menos, que se enferma gravemente a veces, pero no tanto, y entonces eso es una evidencia clara de que las vacunas están cumpliendo su labor de prevención. Por eso es que hago un llamamiento a toda la gente a que acepte la vacuna, a que se vacune, porque a pesar de todo, hay que decir que todavía hay gente que es reacia a las vacunas, ¿no? Increíble tus datos. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a tratar de repetir estos datos para que todo el mundo nos escuche, toda Argentina.
Doctor, me alegra, y cualquier cosa que necesitéis de Buenos Aires, de Madrid, aquí estoy. Haced uso de mí, que siempre estoy dispuesto a hablar con amigos. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Beso grande. Era el doctor Antonio Licitra, ex docente mío. Bueno, ¿viste? Desde España, ¿eh? Desde me quedaron España. algunas cuestiones que están en la cuarta ola, o sea que estamos al horno, digamos. Nosotros siempre vamos por la segunda. Me quedaron otras cuestiones también, tienen que ver con que la política y los políticos en el ámbito de España son muy parecidos a los de acá. Y no solo eso, sino que también la gente es muy parecida a la de acá con el tema de los cuidados. Pero te queda claro que se vacunó la gente mayor, grande, y ya bajaron la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva mayores. Y ahora están internados los jóvenes que se fueron a pasear. Un tema, doctora, bueno, ha sido un bloque bastante extenso y bastante clarificador, ¿no? Interesante, ¿no? Hablamos de los médicos en la matanza, hablamos de lo que pasa en España y hablamos con la doctora, como siempre, bastante clara. Gracias, Amelia. No, al contrario. Vamos a una pausa. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Bloque con un hombre de la oposición, más precisamente con Gabriel Posuto, que es concejal de Ituzaingó y es un distrito que obviamente está liderado por el Frente de Todo. Y la idea es que hubo un documento de la gente de Cambiemos en la semana que fue muy polémico porque por momentos pareciera que decía una cosa, pero después salieron a desdecirse. El propio gobernador de Mendoza dijo que fue partícipe de esa reunión, dijo que no, por ahí no estaba la redacción tan acorde. Lo cierto que, bueno, nosotros hacemos un programa regional y lo que queremos es ver qué piensan los hombres de esa misma fuerza en los ámbitos regionales y más precisamente en un lugar en donde no son gobiernos. Gabriel, gracias por tu presencia acá. Enrique, gracias a vos. Bueno, contame un poco, ¿qué mirada tenés de esta situación, digamos, si se quiere, de restricciones, si se quiere de nuevas medidas, si se quiere, como recién escuchábamos a la gente desde España, de una segunda ola que prevé cuarta ola? ¿Qué mirada tenés vos de esto? No, a ver, básicamente un poco como estábamos recién hablando un poquito fuera de cámara, yo en un punto, cuando venía manejando acá con el auto, digo, ¿cómo me siento yo? ¿No? Digo, me sentía, al principio digo, bueno, me siento enojado. Y después, más que enojo, digamos, fue mutando, o siento como una especie de frustración, ¿no? Frustración en cuanto a que da la sensación que todo el esfuerzo que hicimos los argentinos durante casi un año, a veces parece que no fue suficiente, que no alcanzó. Lo escuché el presidente en la cadena nacional, ayer también escuché las palabras del jefe de gabinete, Cafiero, y en donde lo que yo veo y lo que se nota es una autocrítica en esto, ¿no? Digamos, y bueno, nuevamente, digamos, cuestiones de la cuarentena más larga del mundo, en Argentina, cantidades de vacunas prometidas y no cumplidas, y entonces vamos nuevamente con las mismas medidas, con las mismas restricciones que ya fueron impuestas en el pasado, digamos, y volvemos a entrar en la misma dicotomía, porque es lo que se escucha en los medios y lo que mismo que nos dicen los vecinos, los pequeños comerciantes, las pymes, en la dicotomía esta de economía versus salud.
Para mí que no existe dicotomía ahí, digamos. Creo que llegado a la instancia en donde llegamos hoy, en donde hasta el momento hay alrededor un poco más de 4 millones de vacunas, es decir, menos del 10% de la población, o vacunas para menos del 10% de la población, digamos, y no haber avanzado en el calendario de vacunación y haber llegado a esta instancia, digo, bueno, evidentemente... Bueno, pero la situación, a ver, yo sin ánimo de defender al gobierno, ni mucho menos, yo lo que veo que es una situación mundial, recién vos lo escuchabas, estábamos hablando con una persona de España, y hay cuestiones que tienen que ver, primero, o sea, vos planteás el tema de las vacunas, bueno, queda claro que las vacunas no han tenido una situación compleja para lo que yo denomino los países de segunda o el tercer mundo, para decirlo de alguna forma. El 80%, casi 90% de las vacunas fueron destinadas solo a un 10% de los países. Eso es de conocimiento público. Obviamente, no digo que no tenga responsabilidad el gobierno en haber anunciado una cantidad de vacunas que finalmente no llegaron, pero lo concreto es que tiene que ver con un escenario mundial. Después me hizo mucho ruido esta nota que vos también escuchabas conmigo de la persona de España, del doctor de España, y que tiene que ver con esta situación que plantea de la dirigencia política que no se pone de acuerdo y que pone sobre la mesa, o sea, prioriza si se quiere, la ventaja política o eso. O sea, insisto, tanto de un lado como del otro. Y quizás para mí, lo que yo creo que la gente espera es que haya como una especie de participación conjunta, pero evidentemente estamos en un año electoral y eso va a ser complejo. No, pero yo creo que igual más allá de lo que el año sea electoral, digamos, creo que hay que correr eso, porque la verdad que hoy lo que tenemos es un problema grave y de salud pública, porque lo que no hay que sacar el foco es que el problema es grave, el problema sí es grave. Por eso digo, llegado a este punto, digo, yo me siento frustrado, digo, por todo lo que se pudo hacer y no se hizo, digamos, porque cuando vos sos gestión, uno podés echarle la culpa a lo que es el mundo, lo que es la gente, los jóvenes, digamos, vos tenés que hacer una autocrítica. No, estamos de acuerdo, pero estás en una pandemia. Bueno, está bien, por eso digo, tenés que hacer una autocrítica, porque hay otros países que les fue mejor que lo que le pudo haber ido a la Argentina. Bueno, está bien, pero en términos comparativos, por ahí Argentina está mejor que el resto de los países que son limítrofes. Entre comillas, digamos, podría decir que Chile tiene una cantidad de vacunados mucho más grande que Argentina, sin embargo está colapsado, digamos. Y Chile era hasta hace poco tiempo atrás, era un ejemplo puesto inclusive por dirigentes de tu mismo espacio, digamos, ¿no? Chile, Uruguay, por eso digo, hasta Brasil. Por eso digo, uno no puede medir los resultados en cuanto a lo que ha sucedido con respecto a otros países. Digamos, uno tiene que hacer la autocrítica de lo que puede pasar o no adentro de su propio país. Digamos, ¿se pueden haber hecho las cosas mejores? Yo creo que se pueden haber hecho las cosas mejores. Hoy estamos con este escenario y a este escenario hay que encontrarle una solución. Esto está claro. Hoy estamos con este escenario y hay que encontrarle una solución. Por supuesto que digamos, y yo pienso, digamos, y esto es un pensamiento particular, que llegados a este escenario tenemos que encontrarle, como te estaba diciendo, una solución, y quizás las restricciones para determinadas actividades sean necesarias. Digamos, eso está claro. Hay ya información, digamos, porque dejaron también en los discursos tanto del presidente como en las declaraciones del propio jefe de gabinete que algunas cuestiones van a depender de los municipios, digamos, ¿no? Sí. Vos tenés conocimiento al menos de cómo va a ser el funcionamiento de Ituzaingó, si hay un paralelismo con lo que anunció el gobierno tanto nacional y en este caso está anunciando el propio Axel Kicillof. En realidad, hasta el momento, como todavía no se ha expedido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es lo que generalmente están esperando todos los municipios. Incluso hay algunos municipios que se han adelantado con medidas, en el caso, por ejemplo, de La Plata, en donde se ha adelantado con medidas y las restricciones han sido incluso más severas que las nacionales. Por ejemplo, ahí los negocios se han acortado el tiempo de atención de los comercios minoristas. Digamos, esto recién, por eso digo, para la provincia de Buenos Aires recién comienza, al no expedirse el gobernador sobre las medidas que se van a terminar aplicando en el territorio de la provincia de Buenos Aires, todavía los municipios están expectantes. Pero sí, como sucedió en la anterior etapa
digamos, en la primera ola, por así decirlo. Cada distrito fue imponiendo sus propias medidas. Bueno, estamos en una situación, digamos, que esperemos. Lo único que uno pretende en este marco es que la dirigencia política tome conciencia en cuanto a las medidas en conjunto grupales, pero que tengan que ver, o sea que no, yo lo que digo es que no tiene que interesar tanto lo político. No sé si lo político, pero lo que me convenga o lo que no me convenga. Me parece que ahí es donde está la cuestión de fondo. Eso está claro. Mira, en el día de ayer, el intendente Jorge Macri, Vicente López, salió en una nota en donde precisamente explicaba esto, ¿no es cierto? Digamos, donde los 21 municipios del PRO, que hoy en día pertenecen al Grupo de Riego, sí. Están con la capacidad para vacunar 2.400.000 personas en el mes. Y esa falta de coordinación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde no hace uso de esa estructura, hoy en día quizás no permita generar una mayor cantidad de vacunación. Digo, a ver, es como dijo incluso el propio intendente Jorge Macri, nosotros nos ponemos a disposición, hagamos uso de estos. Bueno, a ver, a mí me parece, uno tiene el comunicado acá también de lo que vos me planteabas de este Grupo de Riego, que ahí dice que hasta un 75% de la población de sus municipios en un mes, digamos, se amplió, digamos, ¿no? Evidentemente es una conjunción de dirigentes de ese espacio que persiguen un bien, en principio común, me parece que es interesante, pero a mí lo que me hace ruido es que termina siendo, pareciera, una puesta en escena. A ver, nosotros mostrábamos al comienzo del programa una situación que está sucediendo en La Matanza. La Matanza es un gobierno del oficialismo en donde tiene una precariedad en lo que tiene que ver con los agentes de salud, digamos, ¿no? O sea, y el reclamo lo mostramos. Me parece que ahí le está errando o el gobierno provincial, o el gobierno de La Matanza, o el gobierno nacional, porque había colaboración y presencia de otros lugares, del Hospital Posada y todo lo demás. O sea que hay un error. Lo que digo es, acá, los poderes ejecutivos, nacional, provincial y municipal, claramente tienen responsabilidad de gestión. Tienen responsabilidad de gestión. Y en donde yo digo, eso va decantando. La mayor responsabilidad es a nivel nacional, después a nivel provincial y después a nivel municipal. El que reparte el juego es el presidente, después viene el gobernador y por último son los jefes municipales. Digo, en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires, el que reparte el juego es el gobernador. Después, cada intendente adentro de su municipio, que también tiene su problema de la gestión, por supuesto, cada uno de los intendentes. Seguramente. Pero yo le digo que el que reparte el juego es el gobernador. El gobernador electo por los bonaerenses, soy Axel Kicillof. Muchachos, vengan, sentémonos, hay que solucionar esto. ¿Cuáles son los recursos que en cada municipio tenemos disponibles? Esto. Bueno, empecemos a jugar con los recursos que tenemos disponibles. Ojalá. Gabriel, te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias, Enrique. Como siempre. Vamos a una pausa y ya nos metemos casi en el final de este programa. Hablan lo gastronómico, otro de los sectores perjudicados. O no lo sé. Ahora nos vamos a contar Álvaro Escalante después de la pausa. Moderniza Martín Coronado. Y siempre todo lo que sea renovación es muy bueno. Hacía falta porque las veredas están rotas, antiguas, lo vamos a disfrutar. Cumpliendo un compromiso que tuvimos con los vecinos y con los comerciantes, que es revitalizar este centro comercial. Seguir, Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín.
Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Bueno, lo manifestábamos antes de la pausa. Una de las medidas que manifestó el propio presidente en su anuncio del pasado miércoles dice que se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día, según las jurisdicciones. Las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. El propio Rodríguez Larreta manifestó que, al menos en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ese horario se ampliaría hasta las 12 de la noche, digamos. A ver, obviamente perjudica a bares, restaurantes, todo el sector gastronómico, y me acompaña Álvaro Escalante para que nos dé su mirada en función de esto que está pasando, que nada, inesperado y causa malestar en algunos. Creo que a poco le gusta toda esta situación, ¿no? Sí, complicadísimo. Vos sabés muy bien que cuando se toma alguna medida siempre hay un sector que es perjudicado. En este caso, los perjudicados somos la actividad nuestra, que viene castigada 2020. Te imaginás que desde marzo de 2020 hasta la fecha estamos recién recuperando a partir de diciembre algo de la actividad. Ahora nos encontramos con que el presidente hace el anuncio que va a ser restricción horaria. No es un cierre total, sino una restricción horaria. Obviamente que perjudica a un sector de la actividad que es la nocturnidad, ¿no? Hay mucho establecimiento gastronómico en la cual la noche, la nocturnidad favorece al trabajo. Y bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros. Escuché lo que dijiste vos de Capital Federal, lo escuché a Larreta hoy decir que, bueno, van a cerrar a las 11 y los comensales van a estar hasta las 12. Ahora pregunto, si el comensal no es esencial, ¿cómo se va a ir del boliche? Se va a tener que quedar adentro. Bueno, eso era, por eso leía también el próximo punto, que se la restringe de las 0 a las 6. Por eso hay muchas contradicciones que tienen que ver con la dirigencia tanto política, según de qué lado esté, uno tiene esas miradas, ¿no es cierto? Que hablábamos un poco con Posuto en el bloque anterior. El tema de la nocturnidad, y es un lugar en donde ustedes, los gastronómicos, tienen fuerte presencia, digamos. También vienen, como vos manifestabas, de un año bastante complejo, en donde hubo cierre de muchos lugares gastronómicos. 40% de la actividad desapareció. Bueno, ¿y qué esperan ustedes más allá de, con cierta lógica, oponerse a esta restricción, ¿no es cierto? Nosotros, más allá de hacer el reclamo correspondiente, vamos a tener que acatar lo que diga el presidente, por supuesto. A las 12 de la noche se cerraron los establecimientos, lo que nosotros decimos que es perjudicial para la actividad. Nosotros venimos desde el 2020 sin ningún tipo de actividad. Empezamos a trabajar a partir de febrero, marzo, enero, tuvimos algo de actividad, no tuvimos una temporada completa, nos tocó Semana Santa que pudimos trabajar algo de la actividad, no alcanza. Tenemos la obra social fundida, tenemos el sindicato a punto de fundir. Esta es la realidad. Si no recauda durante un año, es imposible e inviable que una empresa pueda seguir funcionando. Funcionaron los ATP, funcionó el IFE, no, todo fue acompañando ese proceso. Hoy le decimos, estamos saliendo, estábamos 1 metro bajo agua, hoy estábamos saliendo un poquito, ahora volvemos 21 días. Ojalá que sean 21 días y no nos hagan el verso como empezamos el marzo del año pasado. Yo no quiero ser pesimista ni tampoco, digamos, generar una situación compleja, pero esos 21 días me parecen el comienzo. Después de hablar con la gente de España, me parece que uno ve que esta situación, que no tiene que ver únicamente con la Argentina, porque también hay que decirlo, es mundial, hasta que no haya una cantidad interesante de vacunados que planteen esa famosa inmunidad de rebaño, me parece que va a estar la situación bastante complicada. Claro, pero siempre se perjudica al mismo sector, el sector económico. La realidad es que
todas estas medidas perjudican, en el caso nuestro, al sector nuestro. Y es un sector privado en el cual nosotros no tenemos subsidio, nosotros la actividad nuestra vive de lo que genera diariamente. Y al estar condicionado con los horarios, condicionado con el aforo, que ahora tenemos el 30% de vuelta, que podemos el take away, hasta ahora teníamos el 50%, teníamos abiertos los bingos, la sala de bingo, con un aforo que lo había puesto la provincia de Buenos Aires, con todos los protocolos correspondientes, nuestros trabajadores habían ingresado a trabajar, ahora volvemos a fase 3 de vuelta. Volvemos con restricción horaria y hoy cerrados los bingos. Hoy cerrado la gente Bueno, en su casa. esas cuestiones tienen que ver con cierta manera o procedimiento por parte del gobierno que no queda muy claro, digamos, ¿no? A mí, más allá de que ahora quedó claro que los bingos y casinos están cerrados, también me parecía fuera de lugar que los bingos y los casinos estén abiertos y los colegios no, digamos. Me parecía contradictorio, digamos, ¿entendés? O sea, una cosa que no tiene que ser. ¿Cómo piensan afrontar esta situación desde tu lugar o cuál es el pedido que hacen puntualmente desde la parte, si se quiere, sindical, ¿no? Vos fíjate, nosotros a partir del viernes vamos a acatar, por supuesto, la medida. La semana que viene nos estaremos juntando con las distintas cámaras empresariales de la actividad para ver cuáles son las medidas que se van a seguir. Yo creo que vamos a seguir sosteniendo a lo largo del tiempo. Yo creo que hay empresas que van a desaparecer. Yo creo que nosotros hoy tenemos el 40% de la actividad nuestra a lo largo y lo ancho del país ha desaparecido. Capital Federal ni te cuento. Ahora, digo, ¿cuánto puede aguantar un empresario con la actividad recortada y no haber trabajado un año? O sea, este es el problema que tenemos. Y siempre es el mismo sector, el sector productivo el más perjudicado. En este caso nos toca a nosotros, pero hay otros sectores que también están perjudicados. Y otra de las cuestiones tiene que ver con unos datos que se conocieron la semana pasada y nosotros hacíamos hincapié en el programa, que tiene que ver con la suba desproporcionada y llamativa de los datos de pobreza, ¿no es cierto? ¿Por qué ponía sobre la mesa esto? Sencillamente porque me parece que otra de las cuestiones de las cuales ustedes se enfrentan tiene que ver con las paritarias, con los sueldos y todo lo demás. Digamos, en este marco, ¿cómo se discute todo eso? Ya partiendo de un sueldo básico que es paupérrimo, más que paupérrimo. Digamos. No alcanza para... que 2020 no hubo paritaria. O sea, estamos sin paritaria 2020, se fueron, y ahora estamos en 2021, que vamos a empezar las paritarias para ver qué recomponemos del 2020. Ahora pregunta, nos juntamos con las cámaras y dice, muchachos, 2020 no trabajamos, cero actividad. Pero nosotros tenemos que mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y del bolsillo. Ahora, ¿cuánto vamos a pedir nosotros en esta paritaria? No lo sabemos. Para equilibrar el salario. Hemos perdido. Todos los que andamos en la calle sabemos lo que ha aumentado el supermercado, cuando vas a cargar el tanque de combustible. A ver, pero hay una, también más allá de esta situación que se generó por la pandemia y obviamente es una situación más que crítica, también hay una mirada, una retrospectiva para dentro de la parte sindical en función de que, por ejemplo, los sueldos básicos son paupérrimos, digo, no alcanzan ni con 3 sueldos básicos para completar una canasta básica de alimentos, digamos, casi, ¿entendés? O sea, laburando 3 personas con sueldo básico casi llegan ahí nomás. Vos te imaginás en una casa que en la actividad, en muchas actividades la mayoría se alquilan. Arranca con un alquiler de 25 o 30 mil pesos. Y un sueldo, un salario promedio está entre 35 y 40 mil pesos. O sea que si no trabajan, como decís vos, 2 o 3 en la casa, imposible de mantener no solamente la vivienda, la vestimenta, mandar a los chicos al colegio. Este año que tuvimos de pandemia, se abrió una grieta impresionante de los que están conectados, los que tienen conectividad y los que no tienen. Claro, y eso también, digamos, genera una diferencia abismal. Hay chicos que un año que no fueron a la escuela, que no estuvieron conectados. Entonces, esa es la gran grieta que tenemos nosotros y que el gobierno tiene que tratar de resolver. Porque nosotros, la actividad privada resuelve sus problemas. Ahora el Estado tendrá que resolver con ese sector esos problemas que tienen, que son problemas de coyuntura, que viene de años, y no podemos tener hoy en un país que decimos de justicia social, 42% de pobres, 6 de cada 10 chicos son pobres. ¿De qué país? Ese no es el país que nosotros queremos. Los adolescentes no encuentran trabajo, digamos, aquellos que
De 14 a 29 años es una franja que no consiguen trabajo. No consiguen laburo. Y si tenés más de 40, olvídate de conseguir laburo. La verdad que es una situación compleja, Álvaro. La verdad que, bueno, no sé cómo va a funcionar esta temática de la restricción horaria. También es cierto que la gente se debiera cuidar, porque yo tengo contradicción, y lo hablábamos fuera de cámara también en función de todo esto, pero es la que nos tocó, lamentablemente, digamos, ¿no? Sí, nos tocó algo mundial, nos tocó Argentina. Lamentablemente, las medidas restrictivas que el gobierno da, no sé si son buenas, si son malas. Nosotros creo que el argentino la va a acatar, por supuesto. No estamos de acuerdo, pero lamentablemente, ojalá que sean 21 días, que esto no se prolongue en el tiempo y que no seamos un 2020, ¿no? Porque eso sería catastrófico para nuestra actividad, que está fundida y realmente no sé cómo vamos a salir. Ojalá vacunen a la mayor cantidad de gente posible, digamos. Ojalá. Ojalá que tengamos la vacuna. Sí, ¿no? Fundamentalmente. Algo así como 7 millones de vacunas son las que llegaron hasta el momento en un país que tiene alrededor de casi 50 millones de habitantes. Poco todavía, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya servido de algo el programa. Como siempre digo, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.